El sábado fue inusualmente tranquilo en San Miguel del Valle. Incluso los gallos, que normalmente cacarean hasta la hora del almuerzo, estaban quietos en el calor de la tarde. Valeria Estrada limpiaba vasos en la cocina y miraba por la ventana hacia el patio trasero, donde su marido jugueteaba con la parrilla. Osvaldo llevaba media hora trabajando en las brasas, agitando un periódico viejo sobre ellas y murmurando algo para sí mismo. Le encantaban los sábados por la noche. Después de una larga semana de trabajo en la oficina de una empresa comercial, donde llevaba las cuentas y contaba el dinero de otros, le apetecía tener un simple contacto humano. Valeria llevaba 10 años trabajando como contable desde que se graduó en una escuela técnica de una ciudad vecina. El trabajo no era el más interesante, pero sí estable, y en su pueblo significaba mucho. «Valeria, ¿dónde están las pinzas?», gritó Osvaldo sin volver la cabeza. «En el cajón de la cocina, donde siempre están», respondió ella, poniendo los vasos en el cesto. Conocía todas las costumbres de su marido. Llevaban 8 años casados y se conocieron en una fiesta de la vendimia. En aquella época, Osvaldo trabajaba como simple jornalero agrícola, y ella acababa de aceptar un empleo en la oficina. Era serio, fiable, no bebía ni jugaba a las cartas como muchos hombres de la ciudad. Valeria se dio cuenta enseguida de que sería un buen marido. Detrás de la valla se oían voces. Los primeros en llegar fueron los Montes. Eulalia llevaba una gran ensaladera y Rubén una caja de cerveza. Eulalia era 3 años más joven que Valeria, pero aparentaba más edad. Trabajar en una farmacia y los constantes conflictos con sus jefes le habían pasado factura. Las ojeras, que cubría diligentemente con base de maquillaje, seguían apareciendo al final del día. «Hola, vecina». Eulalia besó a Valeria en la mejilla. «Te he traído la ensalada de judías que me pediste». «Gracias, querida». Valeria cogió la ensaladera. «¿Cómo van las cosas en el trabajo?» «Igual». Eulalia suspiró. «Te lo contaré más tarde, delante de todos». Rubén asintió a Osvaldo y dejó la caja sobre la mesa. Era un hombre bajo y corpulento, con manos callosas de mecánico. Siempre olía a aceite de máquina, incluso después de ducharse. Eulalia se quejaba a menudo de que llegaba sucio a casa, pero Valeria sabía que su amiga estaba orgullosa de su marido. Rubén era un maestro en su oficio, le traían coches incluso de los pueblos vecinos. «¿Cómo van las cosas en la granja?», preguntó a Osvaldo. «Bien, la cosecha no está mal este año», respondió él dándole la vuelta a la carne. «¿Y cómo va tu taller?». Rubén hizo un gesto con la mano y sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo. «Hay muchos clientes, pero todos se quejan de los precios. Las piezas de recambio han duplicado su precio en 6 meses. Ayer un tipo se pasó medio día regateando por un filtro de aceite». Osvaldo asintió, pero Valeria se dio cuenta de que no le escuchaba con mucha atención. El teléfono del bolsillo de los vaqueros vibró por tercera vez en media hora, pero su marido no lo cogió. Era extraño, normalmente leía los mensajes enseguida. Pronto aparecieron también los Vargas. Soledad parecía cansada, como siempre. Trabajar en una escuela primaria requería mucha energía, sobre todo cuando había 32 niños por clase y ningún ayudante. Tenía 33 años, pero a veces le parecían 40. Las canas en las sienes, que se teñía cuidadosamente, las arrugas alrededor de los ojos por el esfuerzo constante. Faustino le siguió con una botella de tequila en la mano. Era todo lo contrario de su mujer. Alegre, ruidoso, le gustaba bromear. Había sido camionero durante 15 años, viajado por todo el país y conocía muchas historias y anécdotas. «Esto es de corazón», dijo poniendo la botella sobre la mesa. «Hoy me han dado una prima por conducir sin accidentes». «Bien hecho», lo elogió Osvaldo. «¿Cuánto tiempo llevas sin tener accidentes?» 2 años y 4 meses, dijo Faustino con orgullo. «El jefe dice que si sigo así otros 6 meses, me subirán el sueldo». Valeria sonrió. Sabía cuánto valoraba Faustino su trabajo.
En su familia no había niños y él se dejaba el alma en su camión. Lo lavaba todos los fines de semana, decoraba la cabina con estampas de santos, revisaba todos los tornillos. Las mujeres ponen la mesa. Valeria colocó los platos, pensando en lo agradable que era tener unos vecinos así. Se habían mudado a la casa hacía 5 años, cuando Osvaldo se convirtió en el encargado de la granja. El sueldo les permitió pedir un préstamo para una casita con terreno. Los Monteses y los Vargas llevaban mucho tiempo viviendo aquí, pero enseguida aceptaron a sus nuevos vecinos como de la familia. Eulalia cortaba el pan, mirando de vez en cuando a su marido. Rubén estaba junto a la parrilla, fumando y hablando con Osvaldo. Soledad tendía las servilletas, moviéndose lentamente, como si cada movimiento le costara trabajo. ¿Hoy estás cansada?, le preguntó Valeria. Sí, tuve una reunión de padres y maestros, respondió Soledad. Me pasé 3 horas explicando a los padres por qué sus hijos no iban bien en la escuela. Todos creen que es culpa de los profesores. ¿Y qué dicen? Todos dicen lo mismo, que la educación solía ser mejor, que no trabajamos lo suficiente. Y yo les explico que en mi clase hay 32 niños y no debería haber más de 20. Valeria sacudió la cabeza con simpatía. A menudo pensaba en no tener hijos. Osvaldo había dicho que primero debían ponerse en pie y ahorrar algo de dinero, pero, con el paso de los años, nunca llegaba el momento. Los hombres se reunían en torno a la parrilla, hablando del precio de la gasolina y de política. Faustino hablaba de lo que había visto en los largos viajes, Rubén se quejaba de los impuestos, y Osvaldo escuchaba en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono. ¿Te imaginas? 1 litro de gasóleo cuesta ahora lo mismo que antes costaban 3 litros, se quejó Faustino. Pronto no será rentable trabajar. El dueño dice que si los precios suben más, tendremos que vender los coches. Sí, asintió Rubén. En mi taller los clientes regatean cada peso. Ayer me pasé 1 hora explicándole por qué cuesta tanto cambiar las pastillas de freno. Cree que le engaño. Osvaldo asintió, pero Valeria pudo ver que estaba pensando en algo propio. El teléfono volvió a vibrar, y esta vez no pudo soportarlo, echando furtivas miradas a la pantalla. Su rostro se tensó ligeramente, pero enseguida volvió a esconder el teléfono. Osvaldo, no cocines demasiado la carne, le recordó ella. Sí, claro, se sacudió y dio la vuelta a un trozo de ternera. Eulalia puso un cuenco de ensalada sobre la mesa y se sentó junto a Valeria. Las amigas se conocían desde hacía 5 años, y Valeria se dio cuenta enseguida de que Eulalia tenía problemas. ¿Qué ha pasado en el trabajo?, preguntó en voz baja. Chicas, tenemos un nuevo director en la farmacia, dijo Eulalia en voz más alta dirigiéndose a todas. Es joven, vino de la capital. Cree que aquí todo el mundo es tonto. ¿Qué os pasa?, preguntó Soledad, abriendo una botella de agua mineral. Ayer hizo una inspección de cómo distribuimos los medicamentos. Dice que lo hacemos todo mal, y yo llevo 8 años trabajando allí, me sé todas las pastillas de memoria. Valeria vio lo disgustada que estaba su amiga. Eulalia era una trabajadora muy responsable, sus clientes la querían y confiaban en ella. Siempre podía aconsejar que era mejor comprar, explicar cómo tomar la medicación. ¿Qué quiere exactamente?, preguntó. Todo tipo de tonterías. Que hagamos informes todos los días, de cuánto hemos vendido. Que reorganicemos la vitrina según su esquema. También dice que deberíamos ofrecer medicamentos más caros a los clientes. Ya veo, hizo Soledad una mueca. También tenemos muchos en la escuela. Vienen de las grandes ciudades y nos enseñan cómo enseñar a nuestros hijos. Creen que aquí los oscuros somos nosotros. ¿Te han subido el sueldo por lo menos?, preguntó Valeria. ¿Dónde está? Soledad hizo un gesto con la mano. Llevan 2 años prometiéndolo. Dicen que el presupuesto no lo permite. Y yo tengo que gestionar 32 niños en mi clase. Hoy Martínez, el director,
Ha dicho que tenemos que prestar más atención a los que no rinden, y yo le explico que si trabajo con todos los niños retrasados, no habrá tiempo suficiente para los demás. Valeria escuchaba a sus amigos y pensaba en lo difícil que era para todos ellos. Ella trabajaba en una empresa privada. El sueldo era mejor, pero tampoco tanto que digamos. Tenía suficiente para vivir, para pequeños placeres, pero solo podía soñar con grandes planes. Los hombres, mientras tanto, habían pasado a hablar de fútbol. Rubén y Faustino discutían sobre quién ganaría el próximo campeonato, agitando las manos e interrumpiéndose mutuamente. Osvaldo escuchaba en silencio, mirando de vez en cuando su teléfono. Valeria notó que se había vuelto más distraído en las últimas semanas, pero lo achacó al cansancio. El trabajo del encargado no era fácil, sobre todo en época de cosecha. «La carne está lista», anunció por fin. Todos se sentaron alrededor de la gran mesa de madera que Osvaldo había hecho con sus propias manos hacía 3 años. Valeria estaba orgullosa de la mesa. Era sólida y maciza, como todo lo que hacía su marido. Osvaldo era un buen carpintero, y en su tiempo libre hacía muebles para la casa. Decía que algún día abriría su propio taller, pero por ahora seguía siendo un sueño. Por la amistad, Faustino levantó la copa. Por los buenos vecinos, añadió Eulalia. Todos bebieron y la conversación fluyó tranquilamente. Rubén contó que la semana pasada le habían traído un coche que ya habían probado 5 artesanos. El motor fallaba y nadie sabía qué pasaba. Rubén trabajó con él durante 2 días, pero al final encontró el problema en el lugar más inesperado. Era el cableado, explica. Los ratones habían mordido los cables bajo el capó. Era algo tan pequeño que el coche apenas podía funcionar. Faustino se reía y contaba las curiosidades que le ocurrían en la carretera. La semana pasada llevaba una carga a un estado vecino y se quedó atrapado en un atasco porque un rebaño de vacas cruzó la carretera. Estuvo atascado 2 horas, pero no se enfadó. Las vacas caminaban a paso tranquilo y el pastor se disculpó con cada conductor. Soledad se quejaba de los padres de los alumnos, que consideraban que los profesores no solo debían enseñar, sino también educar a sus hijos. Algunos incluso le exigen que controle lo que los niños desayunan en casa. Ayer vino una madre a decirme que su hijo no escucha en casa, cuenta Soledad. Me pidió que hablara con él, y yo le explico que en mi clase hay 31 niños más, y que es imposible trabajar con cada uno por separado. ¿Y qué dijo?, preguntó Valeria. Se ofendió. Dijo que antes los profesores eran diferentes, cariñosos, y yo le dije que antes había menos niños en clase, y los padres se implicaban más en la educación en casa. Faustino resopló. Son todos así. Creen que todo el mundo debe girar en torno a sus hijos. Ni siquiera hacen los deberes con ellos. Osvaldo asintió, pero volvió a distraerse con el teléfono. Esta vez lo sacó y leyó rápidamente el mensaje. Valeria vio que la expresión de su rostro cambiaba. Se volvió más sereno, incluso un poco tenso. Alguien le enviaba mensajes muy a menudo y estaba claro que se trataba de algo importante. «Cariño, ¿va todo bien?», le preguntó. «Sí, es del trabajo», respondió él, ocultando el teléfono. «Mañana tengo que madrugar para revisar los campos. El jefe está preocupado por las patatas. Dice que puede hacer mal tiempo». Valeria asintió. Sabía lo responsable que era Osvaldo con su trabajo. Don Carlos, el dueño de la finca, era un hombre mayor y dependía cada vez más del encargado. Osvaldo decía a menudo que sin él la granja se vendría abajo. Eulalia se sirvió más vino y siguió quejándose del nuevo jefe. También nos exige que sonriamos a todos los clientes. Dice que eso se llama servicio. Y yo le explico que cuando una persona viene a ti con dolor de muelas, de alguna manera es inapropiado sonreír. Sí, convino Valeria. En nuestra empresa también teníamos este tipo de exigencias. El propietario leyó algún libro sobre los negocios americanos y luego explicó a todo el mundo cómo comunicarse con los clientes. ¿Y sirvió de algo?,
preguntó Soledad. Durante 2 semanas todos lo intentaron, y luego todo volvió a la normalidad. Nuestra gente no está acostumbrada a estas cosas. La conversación giró en torno a las noticias locales. Hablaron de los planes del alcalde de construir un nuevo centro comercial, discutiendo sobre si la ciudad lo necesitaba. Faustino pensaba que sería beneficioso, crearía puestos de trabajo. Rubén argumentaba que seguiría empleando a gente de fuera y que las tiendas locales quebrarían. Oye, ¿por qué no hacemos una reunión la semana que viene? Eulalia lo propuso. Tengo manzanas en el jardín, haré compota. Es una buena idea, aceptó Valeria. Osvaldo, ¿estás cómodo? Por supuesto, sonrió. Quizá me lleve a los hombres. Rubén, Faustino, ¿qué decís? ¿Por qué no? Respondió Rubén. La esposa estaría encantada. Le gusta cocinar para los invitados. Entonces es un trato. Eulalia parecía satisfecha. El sábado, a las 7 de la tarde, hornearé una tarta de manzana. Valeria se alegró de que tuvieran tan buena relación con sus vecinos. En las grandes ciudades la gente vive durante años unos al lado de otros y no se conocen. Pero aquí había verdadera amistad, ayuda mutua. Si alguien tenía un problema, todos acudían a ayudar a la vez. La conversación continuó durante otras 2 horas. El sol se ponía y refrescaba en el patio. Faustino hablaba de sus viajes. Rubén recordaba sus años en el ejército. Las mujeres hablaban de recetas y tareas domésticas. Osvaldo estaba más hablador, pero miraba el móvil cada 15 minutos. Valeria notó que cuando llegaban mensajes, su marido se animaba más. Era como si los mensajes le produjeran algún tipo de alegría. No sabía qué podía hacer. El trabajo de Osvaldo era rutinario. Allí no pasaba nada especial. Recuerdo cuando nos enseñaban a arreglar coches en el ejército, dijo Rubén. El sargento decía que un soldado debía saber hacer de todo, y cocinar, y coser, y reparar maquinaria. Yo era conductor en el ejército, añadió Faustino. Conducía un viejo camión por todo el país. Fue entonces cuando me di cuenta de que este era mi trabajo. ¿Y tú, Osvaldo, dónde hiciste la mili?, preguntó Soledad. En la infantería, respondió. Nada especial, solo un servicio ordinario. Valeria sabía que a su marido no le gustaba hablar del ejército. Había servido en una región montañosa y las condiciones eran difíciles. Solo dijo que allí había aprendido disciplina y responsabilidad. Cuando los invitados empezaron a irse a casa, Valeria ayudó a Eulalia a recoger los platos. Su amiga parecía más alegre que al principio de la velada. Socializar con amigos siempre la ayudaba a sobrellevar los problemas del trabajo. Gracias por lo de esta noche, dijo Eulalia. Necesitaba tanto distraerme del trabajo. De nada, respondió Valeria. Somos vecinas, deberíamos apoyarnos mutuamente. Tienes razón. ¿Y cómo van las cosas entre Osvaldo y tú? ¿Todo va bien? Sí, todo va bien, respondió Valeria, pero había un destello de ansiedad en su alma. Trabaja mucho, está cansado. Los hombres son así, suspiró Eulalia. Rubén también viene a casa, solo para comer y dormir. Los hombres se despidieron con firmes apretones de manos. Rubén le dio una palmada en el hombro a Osvaldo, como hacía siempre. Te veré durante la semana, dijo. Lo haré, respondió Osvaldo. Soledad le dio un abrazo a Valeria. Gracias por tu hospitalidad. Me lo he pasado muy bien. Vuelve otra vez, contestó Valeria. Faustino tomó la botella de tequila casi vacía y le guiñó un ojo a Osvaldo. La próxima vez traeré algo más fuerte, prometió. Cuando todos se fueron, Valeria y Osvaldo se quedaron limpiando el patio. Ella puso los platos sucios en el cesto y él apagó las brasas de la parrilla. El patio estaba tranquilo, solo se oía música a lo lejos. Ha sido una velada agradable, dijo ella. Sí, asintió él. Nuestros vecinos son buena gente. Se han convertido en nuestra familia, añadió Valeria. ¿Recuerdas cuando nos mudamos aquí? Me preocupaba mucho que no nos lleváramos bien.
Pero desde el primer día nos acogieron como si fuéramos de la familia, coincidió Osvaldo. Valeria quiso preguntar por el teléfono, pero cambió de idea. Debía de ser algo urgente del trabajo. Osvaldo era el gerente responsable, y don Carlos le preguntaba a menudo por diversos asuntos. Quizá estuviera planeando algún cambio en la finca. Vamos a la cama, dijo. Mañana tenemos que madrugar. Anda, voy a retirar los platos, contestó ella. Él asintió y entró en la casa. Valeria se quedó sola en el patio, bajo el cielo estrellado. A lo lejos se oían los ladridos de los perros y la música procedente de la casa del vecino. Una típica noche de sábado en San Miguel del Valle. Recogió la cesta de los platos y se dirigió a la casa. La luz ya estaba encendida en la ventana del dormitorio. Osvaldo se preparaba para dormir. Todo estaba como siempre, tranquilo y familiar. Pero por alguna razón, Valeria se sentía inquieta. Tal vez fuera el cansancio del trabajo. La semana pasó volando sin darse cuenta. Valeria dedicaba los días a los cálculos habituales en la oficina y las tardes a las tareas domésticas. Osvaldo volvía del trabajo cansado, pero en cierto modo más animado que de costumbre. Seguía mirando el teléfono a menudo, pero ahora lo hacía abiertamente, sin ocultárselo a su mujer. Don Carlos está planeando ampliar la granja, le explicó una noche durante la cena. Muchas reuniones, negociaciones. ¿Qué planea exactamente?, preguntó Valeria. Es demasiado pronto para decirlo, respondió el marido con evasivas. Pero si sale bien, será muy bueno para nosotros. El sábado volvió a hacer calor. Valeria preparó una ensalada de frutas y compró buen vino. Osvaldo metió todos los utensilios de la barbacoa en la bolsa y comprobó varias veces si se le había olvidado algo. Hoy pareces un poco nervioso, dijo ella. Solo quiero que todo salga bien, respondió él. A las 7 de la tarde llegaron a casa de los Montes. Eulalia les recibió en la puerta, limpiándose las manos en el delantal. Tenía mucho mejor aspecto que la semana anterior. Al parecer, los problemas del trabajo se habían solucionado un poco. «Pasad, pasad», le saludó. Rubén está en el patio trasero atizando las brasas, y no lo consigue. En efecto, del patio trasero salía un lenguaje poco literario. Rubén estaba de pie junto al brasero, avivando las brasas con un periódico y murmurando algo en voz baja. «Déjame intentarlo», sugirió Osvaldo. «Por favor», dijo Rubén aliviado. «Hoy no funciona». Osvaldo ajustó hábilmente las brasas, añadió hierba seca y en pocos minutos el fuego ardía como es debido. Rubén sacudió la cabeza con admiración. «Un maestro», admitió. «Enséñame, es cuestión de costumbre», respondió Osvaldo con modestia. Pronto llegaron los Vargas. Soledad llevaba una olla grande con un plato y Faustino una caja de pasteles de la pastelería local. «Mi mujer lleva todo el día cocinando», explicó. «Dice que la semana pasada no tuvo tiempo de hacer nada especial». «No puede ser», protestó Valeria. «Siempre lo haces todo delicioso». Soledad sonrió, pero era evidente que seguía muy cansada. Las tareas del colegio consumían toda su energía, y en casa aún tenía que cocinar, limpiar y lavar la ropa. «¿Cómo van las cosas en la escuela?», preguntó Eulalia. «Es mejor no preguntar». Soledad hizo un gesto con la mano. «Esta semana hubo una inspección del ministerio. Lo pusieron todo patas arriba durante 3 días. ¿Qué comprobaron?». «Todo. Cómo damos las clases, cómo hacemos el papeleo, incluso los aseos». Un inspector preguntó por qué no teníamos una pizarra interactiva en clase, y yo le expliqué que ni siquiera teníamos dinero para comprar pupitres adecuados. Faustino resopló. «Estos funcionarios viven en su propio mundo. Creen que en todas partes es como en la capital». «¿Qué pasa en el trabajo?», preguntó Valeria a Eulalia. «Las cosas van mejor», contestó ella. El nuevo jefe no era tan malo como parecía al principio. Incluso prometió aumentar el sueldo. «Eso está bien», dijo Valeria. Las mujeres estaban poniendo la mesa, los hombres alrededor del brasero. Rubén hablaba del nuevo coche que habían traído al taller,
Un todoterreno japonés con alguna avería extraña. Faustino compartió noticias de la carretera. La semana pasada había llevado una carga a las montañas y había visto una nueva carretera que se estaba construyendo allí. Osvaldo escuchaba con desgana, mirando el reloj de vez en cuando. Valeria se dio cuenta de que estaba nervioso, aunque intentó no demostrarlo. Sus manos temblaban ligeramente al girar la carne. «Cariño, ¿va todo bien?», preguntó en voz baja. «Sí, todo va bien», respondió él. «Solo quiero decirte una cosa». Cuando todos estuvieron sentados a la mesa, Osvaldo se levantó y golpeó el vaso con el cuchillo. «Amigos», comenzó con emoción en la voz, «me gustaría daros una noticia». Todos se callaron mirándole con curiosidad. «El caso es», continuó Osvaldo, «que la semana pasada se me acercó don Esteban Moreno. ¿Le conocéis? Era propietario de una gran finca a unos 20 kilómetros de la ciudad». «Le conozco», asintió Rubén. «Es un viejo rico, tiene allí unos campos enormes». «Exacto», asintió Osvaldo. «Ahora, don Esteban está gravemente enfermo. Los médicos dicen que necesita una operación urgente en la capital, una operación muy cara». «¿Y?», preguntó Faustino. «Tiene que vender la finca, con urgencia. A mitad de precio, se podría decir». Osvaldo sacó del bolsillo una hoja de papel doblada. «He echado cuentas», dijo. «Mírelo usted mismo». Extendió los papeles sobre la mesa. Valeria vio que eran cálculos, planos, diagramas de campo. «Don Esteban pide 200,000 pesos por toda la finca», explicó Osvaldo. «Son 100 hectáreas de tierra, un tractor, una cosechadora, un sistema de riego, almacenes. Normalmente eso costaría $500,000. «¿200,000?», silbó Faustino. «Es mucho dinero». «Sí, para un solo hombre», convino Osvaldo. «Pero si nos unimos los tres, 70,000 por familia». «Pero eso es un riesgo», dijo Faustino. «Claro que es un riesgo», asintió Osvaldo. «Pero escucha lo que te digo». Señaló las cifras en sus cálculos. 100 hectáreas de tierra. Si las plantas con hortalizas, tomates, pimientos, patatas, y las vendes en el mercado, no al por mayor, puedes obtener al menos 300,000 pesos de beneficio neto en un año. ¿Al menos 300,000?, preguntó Rubén. «Sí, lo he comprobado. Los mayoristas compran tomates a 5 pesos el kilo, pero en el mercado cuestan 15. Compran patatas a 3 pesos y las venden a 10. Osvaldo hablaba cada vez con más entusiasmo. «Venderemos directamente a los consumidores, sin intermediarios. Nuestros beneficios se triplicarán». «¿Pero quién lo hará?», preguntó Soledad. «Todos tenemos trabajo». «Yo seré el gerente», respondió Osvaldo. «Conozco la agricultura, tengo experiencia, y vosotros seréis socios. Al principio podréis trabajar en vuestros sitios y luego, cuando las cosas vayan bien, podréis iros y dedicaros solo a la granja». «¿Y si no funciona?», preguntó Eulalia. «Funcionará», respondió Osvaldo con convicción. «Don Esteban lo tenía todo pensado. Lo único que tengo que hacer es continuar con su negocio. Además, tenemos una ventaja. Somos jóvenes, enérgicos, dispuestos a trabajar». Valeria escuchó a su marido y se maravilló. Nunca le había visto tan seguro, tan convincente. Normalmente era un hombre de pocas palabras, pero aquí hablaba como un auténtico hombre de negocios. «Enséñame los cálculos con detalle», le pidió Rubén. Osvaldo desplegó una gran hoja de papel. «Este es el plano del campo. Aquí cultivaremos tomates, 25 hectáreas. Aquí cultivaremos pimientos, 20 hectáreas. Aquí patatas, 30 hectáreas. El resto para maíz y judías». «¿Y los trabajadores?», preguntó Faustino. «Contrataremos a más gente durante la temporada, pero haremos la mayor parte del trabajo nosotros mismos. Tenemos la maquinaria y el sistema de riego. No es un trabajo tan difícil». «¿Cuánto tardarás en recuperar la inversión?», preguntó Rubén. «Un año», respondió Osvaldo. «1 año y medio como mucho». «¿Y si el tiempo empeora? ¿O si bajan los precios?». «Haremos cultivos diferentes», explicó Osvaldo.
Si uno falla, el otro lo compensará. Además, tenemos almacenes para guardar las cosechas y venderlas cuando los precios suban. Los hombres se inclinaron sobre los cálculos. Valeria veía que estaban interesados. Las cifras parecían tentadoras. ¿Y los documentos?, preguntó Faustino. ¿Cómo vamos a formalizarlo? Constituiremos una sociedad de responsabilidad limitada, respondió Osvaldo. Cada uno tendrá una parte en función de su aportación. Todo será justo y transparente. ¿Cuándo tenemos que tomar una decisión?, preguntó Rubén. Don Esteban espera una respuesta para el fin de semana, respondió Osvaldo. Necesita la operación urgentemente. Las mujeres se miraron. Valeria pudo ver que sus amigas tenían dudas. 70,000 pesos eran todos sus ahorros más un préstamo. ¿Y si no nos ponemos de acuerdo?, preguntó Eulalia. Entonces se lo venderá a otro, respondió Osvaldo. Hay mucha gente que la quiere, pero me ofreció a mí primero, porque sabe que soy un hombre honesto. Tendré que pensármelo, dijo Rubén. Por supuesto, asintió Osvaldo, pero no puedes pensártelo mucho tiempo. Puede que nunca se vuelva a presentar la oportunidad. La conversación continuó durante largo rato. Osvaldo respondía a todas las preguntas, mostraba los cálculos, explicaba los detalles. Era convincente, y poco a poco las dudas de los hombres se disiparon. «¿Sabéis una cosa?», dijo por fin Faustino. «Estoy de acuerdo. Toda mi vida he soñado con tener mi propio negocio». «Yo también», añadió Rubén. «De todas formas, en el taller no se puede ganar más dinero». «¿Entonces está decidido?», preguntó Osvaldo. «Está decidido», respondieron los hombres casi al unísono. Las mujeres guardaron silencio. Valeria comprendió que la decisión ya estaba tomada, pero se sintió incómoda. Era demasiado rápido, demasiado suave. «¿Qué pensáis vosotras?», preguntó Osvaldo. «Si los hombres lo han decidido, que así sea», dijo Eulalia. «Lo principal es que todo salga bien», añadió Soledad. «Así será», dijo Osvaldo con seguridad. «Estoy seguro de ello». La semana siguiente comenzaron los preparativos. Los hombres fueron al banco, tramitaron préstamos, reunieron documentos. Osvaldo se reunió con don Esteban, negociando los detalles del trato. Valeria vio cómo había cambiado su marido. Se volvió más enérgico, resuelto. Solo hablaba de la granja, de planes, de perspectivas. Incluso dormía mal, dando vueltas en la cama murmurando algo en sueños. «¿No te esfuerzas demasiado?», le preguntó una vez. «No, no lo hago», respondió él. «Solo quiero que todo salga perfecto». 15 días después, se cerró el trato. Oficialmente, la granja pertenecía a la Sociedad de Responsabilidad Limitada Tres Amigos, en la que cada uno de los hombres tenía una participación a partes iguales. Osvaldo fue nombrado director gerente. Los primeros meses fueron difíciles. Tuvimos que aprender todos los campos, montar las explotaciones y contratar mano de obra. Osvaldo prácticamente vivía en la granja y solo volvía a casa por la noche. Valeria apenas veía a su marido. «Ten paciencia un poco más», le decía. «Pronto todo irá mejor». Rubén y Faustino ayudaban los fines de semana. Rubén se ocupaba de la maquinaria y Faustino de llevar la cosecha al mercado. Las mujeres tampoco se quedaron de brazos cruzados, ayudaron con la contabilidad y las ventas. La primera cosecha de tomates superó todas las expectativas. Las verduras eran grandes, jugosas y hermosas. En el mercado las compraban al instante. Faustino apenas tenía tiempo de traer nuevas cajas. «Ya ves», dijo Osvaldo, «te dije que funcionaría». Al final del primer año, Tres Amigos estaba obteniendo buenos beneficios. No 300,000 pesos como Osvaldo había prometido, pero tampoco estaba mal. Cada familia obtenía 30,000 pesos de beneficio neto. «Esto es solo el principio», les aseguró Osvaldo. «El año que viene será aún mejor». Y efectivamente, la segunda temporada fue más exitosa. Ampliaron su espacio, mejoraron su tecnología y establecieron vínculos permanentes con los clientes. Los beneficios casi se duplicaron.
Al final del 10º mes de trabajo, las tres familias vivían notablemente mejor. Rubén se compró un coche nuevo, una camioneta de segunda mano pero en buen estado. Faustino hizo reparaciones importantes en la casa. Cambió el tejado, pintó las paredes. Soledad por fin pudo comprar muebles nuevos para el salón. Valeria también renovó la cocina. Compró un frigorífico y una cocina nuevos. Osvaldo habló de que pronto podrían comprar un terreno más grande y construir una casa nueva. En un par de años viviremos como personas, dice, no como esta pobre gente que trabaja por unos céntimos toda su vida. Valeria se alegraba del éxito, pero a veces le molestaba el comportamiento de su marido. Se volvió más mandón, más seguro de sí mismo. A veces hablaba mal de los vecinos como si se lo debieran. Sin mí, nunca se habrían decidido a hacer algo así, decía. Les di la oportunidad de hacerse ricos. Pero también invirtieron dinero, también trabajaron, objetó Valeria. El dinero no es lo principal, replicó Osvaldo. Lo principal es una idea y la capacidad de realizarla. Eulalia y Soledad también notaron un cambio en el carácter de Osvaldo. Cada vez le interesaban menos sus opiniones y tomaba sus propias decisiones. Cuando intentaban sugerirle algo, las rechazaba. Se convirtió en otra cosa, se quejó Eulalia a Valeria. Antes siempre consultaba, pero ahora solo ordena. A lo mejor es que está cansado, justificó Valeria a su marido. Mucha responsabilidad. Puede ser, dudó Eulalia, pero el negocio seguía siendo rentable y nadie quería estropear las relaciones por pequeños desacuerdos. Todos se dieron cuenta de que Osvaldo trabajaba muy duro y merecía respeto. Al final del 10º mes, Tres Amigos se había convertido en una de las explotaciones más prósperas de la zona. Tenían clientes fijos, relaciones establecidas y fama de producir hortalizas de calidad. Valeria estaba orgullosa del éxito de su marido, pero por alguna razón no podía evitar la sensación de que algo iba mal. Osvaldo se volvió demasiado reservado, demasiado confiado, y también empezó a mirar el teléfono con frecuencia, como en los días en que planeaba comprar la granja. Valeria descubrió los documentos por casualidad. Estaba buscando recibos de servicios públicos en el escritorio de Osvaldo cuando se topó con una carpeta de papeles desconocidos. Al principio quiso cerrar la carpeta. No le gustaba hurgar en los archivos de su marido, pero una palabra en la primera página le llamó la atención: reemisión. Su corazón se aceleró. Valeria abrió la carpeta por completo y empezó a leer. El primer documento era una declaración sobre el cambio del fundador de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Tres Amigos. En lugar de 3 participaciones iguales, 33% cada una, ahora solo figuraba el nombre de una persona, Osvaldo Estrada, al 100%. A Valeria le temblaban las manos al hojear las páginas. El certificado de la agencia tributaria, el extracto del Registro Estatal Unificado de Entidades Jurídicas, la certificación notarial. Todo había sido redactado correctamente, legalmente, con fecha de anteayer. «Es imposible», susurró. Pero los documentos eran reales, la firma de Osvaldo, el sello del notario, todos los sellos necesarios. La sociedad Tres Amigos ya solo pertenecía a su marido. Valeria se sentó de nuevo en su silla, tratando de entender lo que esto significaba. ¿Cómo era posible? Rubén y Faustino invertían su dinero a partes iguales con Osvaldo. Trabajaban, tenían los mismos derechos. ¿Cómo podía reeditarse el negocio sin su consentimiento? Releyó de nuevo los documentos, esperando encontrar algún error, alguna explicación. Pero todo estaba claro. Osvaldo había engañado a sus socios. Valeria no sabía qué hacer. Debía decirle a su marido que había encontrado los documentos, avisar a Rubén y Faustino, o averiguar primero qué estaba pasando. Al otro lado de la ventana se oía el ruido de un coche. Osvaldo volvía de la granja. Valeria guardó rápidamente los documentos en la carpeta, pero aún le temblaban las manos. «Hola», dijo Osvaldo al entrar en la casa. «¿Qué haces?»
Buscando los recibos de la luz, respondió ella, intentando hablar con calma. Están en el cajón de abajo, dijo él. Los he puesto ahí. Valeria asintió, pero no se movió. Osvaldo la miró atentamente. Estás rara, dijo. ¿Te pasa algo? Osvaldo, comenzó ella lentamente, encontré unos papeles en tu escritorio. ¿Qué papeles?, preguntó él, pero ella pudo ver por la expresión de su cara que sabía de qué se trataba. La reedición de Tres amigos, dijo ella. Ahora eres el único dueño de la empresa. Osvaldo guardó silencio unos segundos. Luego se sentó en el sofá frente a su mujer. No lo entiendes, dijo. Es una medida temporal. ¿Una medida temporal?, le preguntó Valeria. Osvaldo, has engañado a tus amigos. Invirtieron dinero, trabajaron. Invirtieron dinero, sí, la interrumpió Osvaldo. Pero la idea fue mía. Encontré esta granja, les convencí para que invirtieran, me encargué de todo el proceso. Pero eso no te da derecho. Sí, dijo Osvaldo con firmeza. Sé lo que hago, pronto se lo explicaré. ¿Cuándo?, preguntó Valeria. Cuando llegue el momento. Valeria miró a su marido y no lo reconoció. Aquel hombre frío y calculador no se parecía en nada al Osvaldo con el que se había casado. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, le preguntó. Rubén y Faustino son nuestros amigos, nuestros vecinos. Somos como de la familia. Los negocios son los negocios, respondió Osvaldo. La amistad es la amistad y el dinero es el dinero. Pero ya se enterarán, dijo Valeria. Tarde o temprano se enterarán. Que se enteren, se encogió de hombros Osvaldo. Para entonces ya les habré explicado la situación. ¿Qué situación? ¿Qué vas a explicarles? Osvaldo se levantó y se acercó a la ventana. Que la empresa está creciendo, que tiene que haber un cambio en la dirección, que es lo mejor para todos. ¿Mejor para todos? Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. Osvaldo, te das cuenta de que nunca lo entenderán, ¿verdad? Lo entenderán, dijo con seguridad. Son gente inteligente. No, dijo Valeria negando con la cabeza. Se darán cuenta de que los han engañado, y tendrán razón. Osvaldo se volvió bruscamente hacia ella. Escucha, dijo rígido. No te metas en mis asuntos. Estos son negocios, y tú no lo sabes. ¿No lo sé? Valeria se levantó de la silla. Soy contable, sé mejor que tú lo que son los papeles y las sociedades. Tú sabes contar números, dijo Osvaldo, y yo sé hacer dinero. Valeria se dio cuenta de que la conversación había llegado a un punto muerto. Su marido no iba a explicarle nada, y mucho menos a corregirla. Está bien, dijo ella, pero no quiero tener nada que ver con esto. Y no tienes por qué hacerlo, replicó Osvaldo. Ocúpate de tus asuntos. Aquella noche Valeria apenas durmió. Dio vueltas en la cama, pensando qué hacer. ¿Debía avisar a Rubén y a Faustino? Pero entonces traicionaría a su marido. Guardar silencio. Sería cómplice del engaño. Por la mañana, Osvaldo se marchó a la granja, como de costumbre. Valeria fue a trabajar, pero no podía concentrarse en los números. Durante todo el día pensó en cómo enfrentarse ahora a sus vecinos. Por la tarde, cuando volvió del trabajo, el coche de Rubén estaba aparcado delante de la casa. Estaba sentado en el porche con Faustino, ambos con aspecto sombrío. «Hola», dijo Valeria. «¿Ocurre algo?» «Tenemos que hablar con Osvaldo», dijo Rubén. «Está en casa». «Aún no ha llegado», respondió ella. «¿Qué pasa?» «Será mejor que le esperemos», dijo Faustino. Por sus caras, Valeria se dio cuenta de que ya lo sabían. Su corazón se aceleró. «¿Por qué no entráis?», sugirió. «No, esperaremos aquí», respondió Rubén. Valeria entró y esperó. Media hora más tarde llegó Osvaldo. Vio por la ventana cómo bajaba del coche y veía a los vecinos. «Hola», dijo acercándose a ellos. «¿Ocurre algo?» «Ha pasado algo», respondió Rubén poniéndose de pie. «Tenemos que hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre el hecho de que nos engañaste», dijo Faustino.
Osvaldo se quedó confuso un momento, pero se recompuso rápidamente. «No sé de qué me estás hablando», dijo. «¿No lo sabes?» Rubén sacó un papel del bolsillo. «Aquí tienes un certificado del registro de personas jurídicas. 3 amigos ya solo te pertenece a ti». «¿De dónde lo has sacado?», preguntó Osvaldo. «El notario García es mi primo», respondió Rubén. «Me lo ha contado todo». Osvaldo guardó silencio un momento y luego suspiró. «Está bien», dijo. «Hablemos con calma». «Habla», dijo Faustino. «Me hice cargo de la empresa», admitió Osvaldo. «Pero era necesario». ¿Era necesario?, preguntó Rubén. «Sí, hay que tomar decisiones rápidas para hacer crecer un negocio, y cuando una empresa tiene 3 propietarios, hay que coordinar todos los asuntos». «Nunca interferimos en vuestras decisiones», dijo Faustino. «Todavía no», asintió Osvaldo. «Pero en el futuro puede que lo hagamos». «¿Así que nos vais a echar sin más?», preguntó Rubén. «No voy a echar a nadie», respondió Osvaldo. «Tendréis vuestra parte de los beneficios». «¿Qué parte?», preguntó Faustino. «La empresa ya no es nuestra». «Tendréis un porcentaje de la facturación», explicó Osvaldo. «Como inversores». «¿Inversores?». Rubén se puso colorado. «Invertimos nuestro dinero como socios, no como inversores». «Eso pasa en los negocios», dijo Osvaldo. «La estructura de una empresa puede cambiar». «No sin el consentimiento de los socios», objetó Faustino. «No hace falta el consentimiento de los socios si lo decide la mayoría», dijo Osvaldo. «¿Qué mayoría?». Rubén no lo entendía. «Nosotros somos 3». «No», Osvaldo negó con la cabeza. «La idea original fue mía. Yo encontré la granja, yo te convencí para que invirtieras, yo me encargo de todo el proceso. De hecho, siempre he sido el socio principal». «¿Te has vuelto loco?», Reuben explotó. «Invertimos a partes iguales, tenemos los mismos derechos». «Partes iguales del dinero», corrigió Osvaldo. «Pero no a partes iguales». «¿A partes iguales?», intervino Faustino. «Trabajamos a partes iguales con vosotros». «Tú ayudaste», dijo Osvaldo. «Y yo dirigía. Es diferente». Valeria vio que la cara de Rubén se ponía cada vez más roja. Salió de la casa. «Chicos», dijo ella, «hablemos con calma». «Valeria», dijo Rubén, «¿tú lo sabías?». «Me enteré ayer», respondió ella. «¿Y qué le dijiste a tu marido?». «Le dije que estaba mal». «¿Mal?», interrumpió Osvaldo. «Hice lo correcto. Protegí mis intereses». «¿Tus intereses?». Rubén no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Y nuestros intereses?». «Vuestros intereses estarán protegidos», dijo Osvaldo. «Recibiréis dividendos». «¿Qué dividendos?», preguntó Faustino. «¿Cuántos?». «Eso habría que calcularlo», respondió Osvaldo con evasivas. «¿Calcular?», se acercó Rubén. «Invertimos 70,000 pesos cada uno. Ese es nuestro dinero». «Tu dinero está trabajando», dijo Osvaldo, «y generará ingresos». «Pero ya no somos dueños del negocio», dijo Faustino. «Una persona tiene que ser el dueño», explicó Osvaldo. «Si no, no funcionará». Rubén no pudo contenerse más. Dio un paso adelante y golpeó a Osvaldo en la cara. «Eres un sinvergüenza», le dijo. Osvaldo se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Luego se abalanzó sobre Rubén. Hubo un forcejeo. «¡Basta!», gritó Valeria. «¡Parad ya!». Pero los hombres no hicieron caso. Se revolcaban por el suelo tratando de magullarse mutuamente. Faustino intentó separarlos, pero fue en vano. «¿Qué está pasando aquí?», se oyó la voz de Eulalia. Cruzaba la calle con Soledad. Ambas parecían preocupadas. «Rubén, basta», gritó Eulalia. Los hombres se separaron por fin. Osvaldo se levantó, sacudiéndose la ropa. Tenía una abrasión en la cara y la camisa rota. Rubén respiraba con dificultad y tenía los nudillos ensangrentados. «¿Qué ha pasado?», preguntó Soledad. «Tu marido nos engañó», dijo Faustino, volviéndose hacia Valeria. «Se hizo cargo de la empresa». «¿Qué?», Eulalia no entendía. 3 amigos ahora pertenece solo a Osvaldo», explicó Rubén. «Ya no somos socios». «¿Es eso cierto?»,
le preguntó Soledad a Valeria. Es verdad, asintió ella. ¿Tú lo sabías? Preguntó Eulalia. Me enteré ayer, respondió Valeria. ¿Y no nos lo dijiste? Preguntó Soledad. No sabía qué hacer, se excusó Valeria. ¿No lo sabías? Eulalia miró a su amiga con resentimiento. Somos amigas, deberías habernos avisado. Intenté disuadir a mi marido, dijo Valeria. ¿Lo intentaste? Intervino Soledad. ¿No te escuchó? Dijo que era necesario para el desarrollo del negocio. Desarrollo empresarial. Eulalia no podía creer lo que estaba oyendo. Valeria, nos ha robado el dinero. Dice que tendrás dividendos, dijo Valeria. ¿Dividendos? Rubén se rió. ¿Qué dividendos? Ya no somos dueños de la empresa. ¿Así que estás de su parte? Preguntó Eulalia a Valeria. No estoy de parte de nadie, respondió ella. Solo soy una esposa. La mujer de un tramposo, dijo Soledad. Soledad, empezó Valeria. No, la interrumpió Soledad. Sabías que nos engañaba y te callaste. Yo me enteré ayer, repitió Valeria. ¿Y en todo un día no encontraste tiempo para avisarnos? Preguntó Eulalia. Valeria no supo qué decir. Las mujeres tenían razón. Debería haberlas avisado. Sois todos tontos, dijo Osvaldo, limpiándose la sangre de la cara. Dentro de un año os daréis cuenta de que tenía razón. Rubén y Faustino se dirigieron al coche. Eulalia y Soledad los siguieron sin siquiera despedirse de Valeria. Chicas, las llamó Valeria. Esperad. Pero no se volvieron. Valeria se quedó sola con su marido. ¿Estás satisfecha? Preguntó. Hice lo que tenía que hacer, contestó Osvaldo. Has perdido amigos, dijo Valeria. Pero conservé mi negocio, replicó él. ¿A qué precio? A cualquier precio, respondió Osvaldo. En los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Valeria miró a su marido y se dio cuenta de que no le conocía de nada. El hombre que tenía delante era un completo desconocido. Después del escándalo con los vecinos en la casa de Estrada, reinaba un ambiente pesado. Osvaldo fingía que no había pasado nada, pero Valeria sentía que un muro invisible crecía entre ellos. Su marido salía temprano por la mañana para la granja y regresaba tarde por la noche, evitando largas conversaciones. Durante la cena hablaba secamente de negocios, como si fuera un boletín de noticias, y luego se retiraba al dormitorio a ver la televisión. Las relaciones con los vecinos acabaron por agriarse. Eulalia ya no venía de visita, y cuando se encontraban por casualidad en la puerta de la tienda, la saludaba de forma tensa y enérgica. Soledad también empezó a evitar a Valeria, cruzándose de acera o haciéndose la desentendida. Rubén y Faustino dejaron de hablar con Osvaldo. Cuando pasaba por delante de sus casas, se apartaban desafiantes. Valeria se sentía una paria en su propio barrio. Durante 8 años habían vivido como una gran familia, ayudándose unos a otros, compartiendo alegrías y penas. Y ahora era la esposa de un hombre al que consideraban un traidor y un fraude. En el trabajo, Valeria intentaba no pensar en los problemas domésticos, sumergiéndose en cifras e informes. Pero por las noches, a solas con su marido, no conseguía librarse de la pesadez del alma. Osvaldo, sin embargo, no parecía nada preocupado por lo que había pasado. Estaba incluso más animado que antes, hablando de planes para ampliar la granja, de nuevos contratos, de que pronto podrían comprar una casa más grande. Lo que más preocupaba a Valerie era que su marido había vuelto a ser reservado. A menudo se quedaba hasta tarde después del trabajo, explicando que tenía reuniones con proveedores y compradores. A veces se iba los fines de semana durante todo el día, diciendo que tenía que revisar el equipo o resolver asuntos urgentes. Su teléfono sonaba constantemente, y las llamadas llegaban a distintas horas, por la mañana, por la tarde, incluso por la noche. Un día, mientras Osvaldo se duchaba, sonó su teléfono. Valeria miró la pantalla y vio el nombre, Palomi.
No conocía a nadie con ese nombre entre los contactos profesionales de su marido. Cuando Osvaldo salió del baño, preguntó quién llamaba. El gerente de la empresa agrícola, respondió él sin levantar la vista. Una mujer. Tiene un horario irregular. Algo en su voz, en la forma en que evitó su mirada, alertó a Valeria. No creyó la explicación de su marido. Al día siguiente, Valeria se tomó el día libre en el trabajo y condujo hasta la granja. Dejó el coche a 1 kilómetro de la entrada, escondido entre los árboles. A eso de la 1 de la tarde, Osvaldo salió en su camioneta y ella lo siguió con cautela, manteniendo la distancia. No se dirigía a casa, sino al centro de la ciudad, al Café Las Palmas. Valeria conocía el lugar, pequeño, acogedor, con comida casera. Ella y su marido nunca habían estado allí. Aparcó al otro lado de la calle y se quedó mirando. Osvaldo entró en el café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Unos minutos después, se le acercó una mujer, joven, delgada, con el pelo largo y oscuro. Llevaba un vestido que realzaba su figura y zapatos de tacón. La mujer se sentó frente a Osvaldo y empezaron a hablar animadamente. Valeria sacó unos prismáticos de su bolso y ahora podía ver mejor a la desconocida. Tenía unos 25 años, una cara bonita con maquillaje brillante y pendientes de oro. Sonrió a Osvaldo y él le devolvió la sonrisa. Entonces, ocurrió algo que acabó por confirmar las peores sospechas de Valeria. Osvaldo se inclinó sobre la mesa y besó a la mujer. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso real y apasionado en los labios. Se cogieron de la mano, mirándose a los ojos como amantes. Valeria sintió que la invadía una oleada de rabia y dolor. Le temblaron las manos al guardar los prismáticos. 8 años de matrimonio, planes compartidos, sueños de tener hijos. Todo se desmoronaba ante sus ojos. El marido en el que confiaba la engañaba con una chica. Salió del coche y caminó decidida hacia el café. Osvaldo y la mujer seguían sentados a la mesa, enfrascados en una conversación íntima. Estaban tan absortos el uno en el otro que no se dieron cuenta de que Valeria había entrado en el café. «Osvaldo», dijo ella acercándose a la mesa. El marido se dio la vuelta y se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. La mujer también miró a Valeria con sorpresa y ligera alarma. «Valeria, ¿qué haces aquí?», murmuró Osvaldo. «Es mi mujer», explicó a la mujer con voz insegura. «¿Tu mujer?», preguntó ella decepcionada. «Dijiste que estabas divorciado». Valeria sintió que la rabia le subía al pecho. Así que su marido no solo la engañaba, sino que mentía a su amante sobre su estado civil. «Palomi, es un malentendido», empezó a justificar Osvaldo. «¿Un malentendido?». Valeria se sentó en una silla vacía. «¿Qué malentendido, querido esposo? Solo estábamos reunidos por asuntos de negocios», explicó Osvaldo débilmente. «¿Los negocios incluyen besarse?», preguntó Valeria mirando a Palomi. La chica se levantó de la mesa, claramente avergonzada y molesta. «Así que de verdad no estáis divorciados», le dijo a Osvaldo con resentimiento en la voz. «Palomi, espera, puedo explicártelo», pidió él. «No», respondió ella cogiendo el bolso. «No quiero liarme con hombres casados». «Pero sabes que te quiero», dijo Osvaldo, y estas palabras atravesaron a Valeria como un cuchillo. «¿Amor?», volvió a preguntar. «¿La quieres?». Osvaldo miró a su mujer y luego a Palomi sin saber qué decir. «Tengo que irme», dijo Palomi. «No quiero ser la causa de un escándalo familiar». «No te vayas», pidió Osvaldo, pero ella ya se dirigía a la salida. Valeria agarró a su marido del brazo cuando quiso seguirla. «Siéntate», le ordenó. «Ahora nos enteraremos de todo». Osvaldo volvió a sentarse de mala gana. El café se quedó en silencio y los demás clientes lo observaron con curiosidad. «Vámonos de aquí», pidió. «Hay mucha gente». «Me da igual», respondió Valeria. «Que sepan qué clase de persona eres». Salieron del café y subieron al coche de Osvaldo.
Valeria sintió una rabia hirviendo en su interior, mezclada con el dolor de la traición. ¿Quién es ese Palomi?, preguntó. Trabaja en un banco, respondió Osvaldo, evitando su mirada. Nos conocimos cuando solicité un préstamo. ¿Y qué pasó después? Empezamos a vernos. ¿Salimos?, preguntó Valeria. ¿Con qué frecuencia? Una vez a la semana, a veces más. ¿Cuánto duró? 2 meses. ¿2 meses? Valeria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿2 meses me has estado mintiendo? No te estoy engañando, dijo Osvaldo débilmente. ¿No me engañas? ¿Qué le dijiste de mí? Le dije que teníamos problemas en nuestro matrimonio. ¿Qué problemas? Valeria no lo entendió. Estamos separados, explicó Osvaldo. Vivimos como vecinos, distantes. Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cuándo nos distanciamos? Siempre me estás criticando, dijo Osvaldo. Pero ella me comprende y me apoya. ¿Criticar?, se sorprendió Valeria. ¿Cuándo? Cuando tomé la decisión con la granja, tú estabas en contra. Estaba en contra de engañar a nuestros amigos, aclaró Valeria. Ya ves, estás criticando otra vez, dijo Osvaldo. Y Palomi dice que hice lo correcto. Sabe ella que robaste el dinero de los vecinos. Ella sabe que protegí mi negocio de socios imprudentes. Valeria miró a su marido y se dio cuenta de que no lo reconocía. El hombre con el que había vivido 8 años se había convertido en un extraño, un hombre frío y egoísta. ¿Qué vas a hacer ahora?, le preguntó. No lo sé, respondió Osvaldo. No estoy seguro de querer continuar con nuestro matrimonio. Estas palabras golpearon a Valeria más fuerte de lo que esperaba. Se había preparado para una explicación, para una petición de perdón, pero no para esto. ¿Por qué?, susurró. Porque somos personas diferentes, dijo Osvaldo. Tenemos objetivos distintos en la vida. ¿Cómo de diferentes? Tú quieres vivir una vida tranquila y pacífica, y yo quiero tener éxito, ser rico y poderoso. ¿Y qué hay de malo en eso?, preguntó Valeria. No interfiero en tu trabajo. Pero no me apoyas, dijo Osvaldo. Y una familia debe apoyar. ¿Y si no lo hace? Entonces tienes que cambiar de familia, dijo Osvaldo con frialdad. En ese momento Valeria se dio cuenta de que su marido estaba completamente perdido para ella. Ella subió a su coche y se fue a casa, y él se quedó en el café, probablemente esperando el regreso de su amante. Por la noche, Valeria decidió contar a sus vecinos lo que había averiguado. Primero fue a casa de Eulalia. Su amiga la recibió con frialdad, pero cuando Valeria le dijo que tenía noticias importantes sobre su marido, la dejó entrar. «Me engaña», dijo Valeria sin preámbulos. «¿Me engaña?», se sorprendió Eulalia. «Tiene una amante. Las he visto juntas». Valeria explicó con detalle lo que había sucedido en el café. Eulalia escuchó, moviendo la cabeza de vez en cuando. «¡Qué sinvergüenza!», dijo cuando Valeria hubo terminado. «No solo nos ha engañado a nosotros, sino que te ha traicionado a ti». «Llama a los demás», pidió Valeria. «Quiero decírselo a todos». Media hora después, las 5 personas se reunieron en el patio de los Montes. Osvaldo no estaba en casa. No había regresado después de la conversación en el café. Valeria repitió su historia. Los hombres la escucharon sombríos. Las mujeres, atónitas, negaron con la cabeza. «Sinvergüenza», dijo Rubén. «Primero nos robó, ahora engaña a su mujer». «¿Qué vais a hacer ahora?», preguntó Soledad. «No lo sé», respondió Valeria con sinceridad. «Dijo que no estaba seguro de nuestro matrimonio». «¿Así que quiere el divorcio por esta chica?», preguntó Faustino. «Eso parece». «¿Y cómo te sientes tú?», preguntó Eulalia. Valeria guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. El dolor de la traición se iba convirtiendo poco a poco en fría rabia. «Creo que se merecía una lección», dijo al fin. «¿Qué clase de lección?», preguntó Rubén. «Te quitó tu negocio que se basaba en tu dinero», explicó Valeria. «Arruinó nuestra amistad. Me traicionó.
Creo que es hora de demostrarle que hay un precio que pagar. ¿Qué sugieres?, preguntó Faustino. Destruir su granja, dijo Valeria. Quema los cultivos, rompe la maquinaria, que pierda lo que te ha robado. La sugerencia fue tan inesperada que todos se callaron. Valeria nunca había sido una persona vengativa, pero ahora algo en su interior se quebró. ¿Lo dices en serio?, preguntó Eulalia. En serio, se lo merecía. Pero es un incendio provocado, señaló Soledad. Eso es un delito. ¿Lo que te hizo no es un delito?, preguntó Valeria. Técnicamente actuó dentro de la ley, contestó Rubén. Técnicamente, asintió Valeria. Pero en esencia es un robo, admitió Rubén. A eso me refiero. Enseñémosle que no se puede traicionar impunemente a la gente. ¿Qué sugieres exactamente?, preguntó Faustino. Mañana por la noche iremos a la granja, explicó Valeria. Prenderemos fuego a los almacenes con cosechas, romperemos la maquinaria. Que vea lo que es perder lo que crees que es tuyo. Es peligroso, dijo Rubén. Peligroso, pero justo. ¿Y si nos pillan? No si tenemos cuidado. Solo hay un guardia, un anciano. No hay cámaras de seguridad. Valeria vio la emoción en los ojos de los hombres. Querían vengarse de Osvaldo por haberlos traicionado. Me gusta esa idea, dijo Rubén. Se lo merecía. Y a mí me gusta, añadió Faustino. Que sepa lo que es perderlo todo. ¿Qué os parece?, preguntó Valeria a sus amigos. Estoy a favor, dijo Eulalia. Nos ha traicionado a todos. Y yo estoy a favor, asintió Soledad. Ya estamos hartas de su insolencia. Pues mañana por la noche le enseñaremos lo que es la justicia, dijo Valeria. Había una fría determinación en su voz. La mansa contable que siempre había evitado los conflictos desapareció. En su lugar había una mujer que haría cualquier cosa por vengarse. Valeria apenas durmió aquella noche. Se tumbó en la cama, escuchando a Osvaldo removerse a su lado, y pensó en lo que ocurriría dentro de 24 horas. Su marido llegó tarde a casa, hacia medianoche, claramente borracho. No le explicó nada, solo se tumbó en silencio en la cama y se puso de espaldas a la pared. Por la mañana se marchó a la granja, como de costumbre, sin despedirse siquiera. Valeria fue a trabajar, pero no podía concentrarse en los números. Durante todo el día pensó en lo que ella y sus vecinos habían planeado. Quemar la granja era un delito grave. Si los pillaban, todos irían a la cárcel. Pero pensar que Osvaldo quedaría impune era aún peor. Por la tarde, se encontró con Eulalia en la puerta de la tienda. Su amiga parecía preocupada. ¿Has cambiado de opinión?, preguntó Eulalia en voz baja. No, respondió Valeria. ¿Y tú? Tú tampoco. Rubén estuvo despierto toda la noche, planeándolo todo. ¿Planeando qué? ¿Cómo organizarlo todo? Dice que tenemos que movernos rápida y cohesivamente. ¿Y los Vargas? También están listos. Faustino incluso tiene gasolina. ¿Cuánto tiene? 4 bidones. Dice que es suficiente. Valeria asintió. Entonces todo estaba decidido. No había vuelta atrás. Nos reuniremos a las 12 de la noche en tu patio, dijo Eulalia. Bien, aceptó Valeria. En casa preparó la cena como de costumbre. Osvaldo volvió a las 9, se sentó a la mesa y empezó a comer en silencio. Valeria lo observó y pensó en que aquella sería su última cena juntos. ¿Cómo van las cosas en la granja?, preguntó. Bien, respondió él sin levantar la vista. ¿Es buena la cosecha? Bien. ¿Habrá grandes beneficios? Lo habrá. Valeria quiso preguntar por Palomi, pero cambió de idea. ¿Para qué hacer un escándalo antes de lo que iba a pasar por la noche? Me voy a la cama, dijo cuando Osvaldo hubo terminado de comer. Vete, respondió él con indiferencia. Valeria se fue a la cama, pero no durmió. Se tumbó con los ojos cerrados y escuchó a su marido paseando por la casa, viendo la televisión, hablando por teléfono. Hacia las 11, él también se acostó. Media hora más tarde, Valeria oyó su respiración constante.
Se levantó en silencio, se vistió con ropa oscura y salió de casa. Fuera hacía fresco, la luna brillaba. Valeria cruzó la calle hasta la casa de los Montes. Todos los demás estaban ya reunidos en el patio. Los hombres iban vestidos con chaquetas oscuras y vaqueros. Las mujeres también habían elegido ropa oscura. Rubén llevaba en la mano una gran bolsa de deporte. ¿Está todo listo?, preguntó en voz baja. Listo, respondió Valeria. Entonces, vámonos. Subieron a los dos coches. La camioneta de Rubén llevaba los bidones de gasolina y las herramientas. Valeria subió con Faustino, junto con Soledad y Eulalia. El viaje hasta la granja duró 20 minutos. Condujeron en silencio, cada uno con sus propios pensamientos. Valeria miró por la ventanilla los campos oscuros y sintió que el corazón le latía cada vez más deprisa. «Dejaremos los coches aquí», dijo Rubén cuando llegaron a una zona boscosa a 1 kilómetro de la granja. Aparcaron entre los árboles, donde no se veían los coches desde la carretera. Rubén sacó bidones de su bolsa y los repartió entre todos. «Recordad el plan», dijo. «Primero prendemos fuego a los almacenes de cultivos, luego al edificio de administración y después a la maquinaria. Actuamos rápida y silenciosamente». «¿Y si se da cuenta el guardia?», preguntó Soledad. «¿El viejo Manuel?», sonrió Faustino. «Duerme a las 10 de la noche. Su caseta está en la esquina más alejada, a unos 300 metros de los almacenes». «Todavía tenemos que tener cuidado», advirtió Rubén. Atravesaron el campo en dirección a la granja. La luna iluminaba el camino y era fácil seguirlo. Valeria caminaba junto a Eulalia, sintiendo que le temblaban las manos de la emoción. «¿No tienes miedo?», susurró su amiga. «Sí», respondió Valeria con sinceridad. «¿Y tú?». «Yo también, pero se lo merecía». La granja apareció delante, varios edificios grandes, almacenes, corrales para la maquinaria. Todo estaba a oscuras, solo la caseta del guarda tenía una tenue luz encendida. «Manuel está dormido de verdad», susurró Faustino, mirando hacia la caseta. «La luz está encendida, pero no se le ve». «Entonces empecemos», dijo Rubén. Se dividieron en 3 grupos. Rubén y Faustino fueron a los almacenes con las cosechas. Eulalia y Soledad fueron al edificio de administración. Valeria se quedó sola en la maquinaria. Los almacenes eran enormes, varios hangares llenos de sacos de patatas, cajas de verduras, pacas de heno. Valeria vio a Rubén rociando con gasolina la pared de uno de los almacenes y a Faustino haciendo lo mismo en el otro lado. El edificio de la administración era más pequeño, pero también imponente, de 2 plantas, con grandes ventanales. Las mujeres recorrieron rápidamente su perímetro, vertiendo gasolina sobre los cimientos y las paredes. Valeria se detuvo en el parque de maquinaria, con un bidón en las manos. Había varios tractores, una cosechadora, camiones. Sabía que aquella maquinaria valía mucho dinero. Osvaldo le contaba a menudo lo orgulloso que estaba del moderno equipamiento. «Valeria, vamos», le gritó Rubén. Ella se sacudió y empezó a echar gasolina en el tractor. El olor era penetrante, acre. Le temblaban las manos, pero continuó. «Hecho», susurró Eulalia. «Y estamos listos», repitió Faustino. «Enciéndelas a la vez», ordenó Rubén. «A la de 3. 1, 2, 3». Valeria encendió una cerilla y la arrojó sobre el charco de gasolina. El fuego prendió al instante, corrió por el suelo hasta el tractor. Al mismo tiempo, ardieron los almacenes y el edificio administrativo. Las llamas prendieron rápidamente. Al principio pequeñas lenguas, luego más y más. Las paredes de madera de los almacenes ardieron como cerillas. Las cortinas y los muebles del edificio administrativo ardieron. «¡Corred!», gritó Rubén. Pero en ese momento el viejo Manuel salió corriendo de la caseta del guardia. Vio el fuego y gritó: «¡Fuego! ¡Socorro! ¡Fuego!». El viejo corrió al almacén más cercano, intentando sofocar las llamas con su chaqueta, pero el fuego ya se había extendido demasiado. «¡Vosotros!»,
gritó al ver las figuras oscuras. Manuel corrió hacia ellos agitando los brazos. Rubén le salió al paso y le empujó. El anciano cayó al suelo, pero enseguida intentó levantarse. ¡Alto, bandidos!, gritó. ¡Socorro! ¡Le están robando! Rubén volvió a golpearle y el guardia cayó inconsciente. «¡Corred antes de que lleguen!», gritó Faustino. Corrieron campo a través hacia los coches. Las llamas a sus espaldas eran cada vez más fuertes. Valeria miró hacia atrás y vio que el fuego ya había envuelto la mitad de los almacenes. También ardía el edificio de la administración. «¡Deprisa!», se apresuró Eulalia. Corrieron hacia los coches, subieron y partieron. Pero solo habían recorrido unos cientos de metros cuando un coche se precipitó hacia ellos a gran velocidad. Valeria reconoció la camioneta de Osvaldo. «Va a la granja», dijo. «Detengámonos», decidió Rubén. «A ver cómo reacciona». Aparcaron a un lado de la carretera y observaron. Osvaldo pasó a toda velocidad sin notarlos en la oscuridad. Unos minutos después le oyeron gritar. «Vamos para allá», dijo Rubén. «Quiero mirarle a los ojos». Volvieron a la granja. El incendio había empeorado aún más. Las llamas se elevaban hacia el cielo, iluminándolo todo con una luz roja. Osvaldo estaba de pie en medio del patio, agitando los brazos con impotencia. «¿Qué ha pasado?», gritó Valeria, saliendo del coche. Osvaldo se dio la vuelta y vio a todos los vecinos. «¡Fuego!», gritó. «Está ardiendo todo. ¡Socorro!». «Vamos a ayudar», dijo Rubén y se acercó a él. «Rubén, gracias a Dios», dijo Osvaldo. «¿Tienes un extintor?». En lugar de responder, Rubén le golpeó la cara con el puño. Osvaldo cayó al suelo. «¿Qué haces?», gritó. «Pagando mi deuda», respondió Rubén y le dio una patada en el estómago. Faustino se acercó y empezó a golpear también a Osvaldo. Lo golpeaban metódicamente, sin rabia, como si estuvieran haciendo un trabajo desagradable pero necesario. «¡Basta!», gritó Osvaldo. «¿Qué estáis haciendo?». «Lo que te mereces», respondió Rubén, asestándole otro golpe. Osvaldo intentó levantarse, pero Faustino lo derribó. Continuaron golpeándole con el telón de fondo de la granja en llamas. Las llamas iluminaban sus rostros, haciendo la escena aún más espantosa. «Basta», dijo finalmente Valeria. «Ya basta». Los hombres se detuvieron. Osvaldo yacía en el suelo, maltrecho y ensangrentado. Tenía la cara magullada, el labio partido y la nariz sangrando. «Levantadle», pidió Valeria. Rubén y Faustino levantaron a Osvaldo y lo pusieron en pie. Apenas se sostenía, balanceándose de un lado a otro. «Valeria», resolló, «ayudadme». «No lo haré», respondió ella con frialdad. «Tienes lo que te mereces». «No lo entiendo», dijo Osvaldo. «¿Qué está pasando?». «Está pasando justicia», replicó Valeria. «Engañaste a nuestros amigos, les robaste su dinero, destruiste nuestra familia. Ahora estás pagando el precio». «Valeria, puedo explicarlo todo». «Es demasiado tarde para explicarlo», replicó ella. «Voy a pedir el divorcio». «¿Qué?». Osvaldo no podía creerlo. «Lo presentaré mañana», dijo Valeria. «Nuestro matrimonio se acabó». «Pero eso es una tontería», intentó persuadirla Osvaldo. «Podemos arreglar las cosas». «No se puede arreglar nada», dijo Valeria. «Me has perdido como has perdido a tus amigos». «¿Y la casa?», preguntó Osvaldo. «¿La propiedad?». «Puedes quedarte con la casa», respondió Valeria. «No quiero nada de ti». «Valeria, espera», dijo Osvaldo. Nos queríamos», aceptó ella. «Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora eres una extraña para mí». Rubén y Faustino arrastraron a Osvaldo hasta la cuneta de la carretera y lo tiraron dentro. Cayó al agua, pero no intentó levantarse. «Túmbate aquí y piensa en lo que has hecho», dijo Rubén. «Y nosotros nos vamos», añadió Faustino. Subieron a sus coches y se marcharon. Osvaldo permaneció tumbado en la zanja, y detrás de él la granja seguía ardiendo. Las llamas se elevaban cada vez más, iluminando el cielo nocturno.
Valeria llegó a casa y recogió rápidamente sus cosas. No se llevó mucho, solo lo imprescindible: documentos, algo de ropa, fotografías. Dejó todo lo demás. Cuando salió de casa, los vecinos ya se habían ido a sus patios. Eulalia se le acercó. «¿Qué vas a hacer ahora?», le preguntó. «Me voy con mi madre», respondió Valeria. «A San Carlos». «Así es», asintió Eulalia. «Aquí ya no tienes nada que hacer». «¿Y tú?». «Seguiremos viviendo», dijo Eulalia. «Solo que sin ese cabrón». Valeria se despidió de su amiga con un abrazo. «Gracias por apoyarme», dijo. «Somos amigas», respondió Eulalia. «Las amigas deben ayudarse mutuamente». Valeria subió al coche y se marchó. Por el retrovisor vio la granja en llamas. El humo se elevaba hacia el cielo, como si se llevara toda su vida anterior. El viaje hasta San Carlos duró 2 horas. Valeria condujo por la oscura autopista y pensó en lo que le esperaba. Lo había dejado todo: su casa, su trabajo, su vida familiar, pero no se arrepentía. En San Carlos se detuvo en casa de su madre. Doña Carmen vivía sola desde la muerte de su padre. Valeria llamó al timbre y 1 minuto después apareció su madre en bata. «¿Valeria?», se sorprendió. «¿Qué te pasa?». «Mamá, ¿puedo quedarme contigo?», preguntó Valeria. «Por supuesto, hija», respondió doña Carmen. «Pasa». Valeria entró en la casa donde había pasado su infancia. Todo le resultaba familiar y entrañable. Su madre le preparó un té y se sentaron en la cocina. «¿Qué ha pasado?», preguntó doña Carmen. Valeria le contó a su madre toda la historia: cómo Osvaldo había engañado a los vecinos, cómo la había engañado, cómo se habían vengado de él. Mamá escuchaba en silencio, moviendo de vez en cuando la cabeza. «Hiciste lo correcto», dijo cuando Valeria hubo terminado. «No puedes vivir con alguien que no te respeta». «Pero tengo miedo», admitió Valeria. «No sé qué hacer ahora». «No tengas miedo de nada», la tranquilizó su madre. «Eres joven, lista, encontrarás tu camino. ¿Y si viene a buscarme?». «Que te busque él», dijo doña Carmen. «Aquí estás a salvo». Valeria se acostó en su cuarto. Por primera vez en años se sintió libre. El peso de un matrimonio fracasado y de la traición había quedado atrás. Había una nueva vida por delante y ella estaba lista para comenzarla. Amanecía al otro lado de la ventana. En algún lugar a 20 kilómetros de distancia humeaban las ruinas de la granja que le había costado a Osvaldo todos sus planes y ambiciones. Pero Valeria no pensaba en eso. Pensaba en que mañana pediría el divorcio y empezaría de nuevo.